La capilla enterrada. Luego de varias visitas al pueblo de la mejor amiga de mi abuela, me pude percatar que aquel pueblo al que ella pertenecía tenía dentro un sinfín de historias y leyendas, pues las personas que habitaban el mismo narraban distintos acontecimientos, los cuales siempre entablan brujas, espectros y otros seres. Cada historia contaba una vivencia distinta por parte de las personas del pueblo. Sin embargo, había una en específico que me llamaba la atención investigar, pues se trataba de la historia de una iglesia a las afueras de la ciudad, la cual tenía una rara construcción, y de igual forma, se podía percibir cómo esta capilla se encontraba levemente enterrada. Ya era difícil que muchas personas habitaran el lugar, pues al ingresar se podía sentir aquella vibra tan pesada y fuerte, como si en lugar de sentirte protegido, te sientes vacío, con un hueco en el estómago y una sensación de miedo, aunado a preocupación extrema. Era evidente encontrar ese tipo de situaciones, pues se decía que años atrás en esa capilla realizaban una serie de rituales como exorcismos, sacrificios con guillotina, linchamientos y aquellas prácticas para castigar a las personas, mismas que muchas veces se decían que tenían pactos con el diablo, pues era difícil interpretar aquellos comportamientos de la iglesia para tomar decisiones tan complicadas como esos castigos humanos. De igual forma, la muerte de estas personas era tan cruel que se decía que por cada castigo y muerte, esas almas se almacenaban en la construcción. Es por eso que cada vez se iba enterrando más, pues la presencia de estos espíritus deseaban que la iglesia dejara de existir, para así evitar castigar y quitarles la vida a las personas de forma tan cruel, pues no todos eran personas de mal, y muchos murieron de forma injusta, por desigualdades sociales y poder por parte de otras personas. Fue ahí cuando decidí que era momento de invocar a aquellos espíritus o al menos tratar de comunicarme con ellos, pues uno de mis pasatiempos favoritos había sido ese, tratar de entender y vincularse con aquellas historias que incluyen seres de otro mundo. Así que un día, decidí acudir a aquella construcción vieja a punto de hundirse para conocer la verdad. Era un tema bastante complejo, sin embargo, el miedo nunca estuvo presente en mí, pues era algo que me gustaba investigar y conocer, por lo que no pararía esa investigación hasta conocer la verdad. Con mucha adrenalina, comencé esta nueva aventura, así que decidí colocar mis maletas y todo lo necesario para vivir la experiencia. Por un momento pensé en ir acompañado, pero no había una persona que se interesara por ello, al contrario, todos temían o se abstenían a saber qué era lo que ocurría en ese lugar, pues sabían que había algo terrorífico tras esas historias. Al llegar al lugar, pude percibir un frío indescriptible, era como si me encontrara en la estación de invierno, y era primavera. Mi duda era más fuerte, así que me iba acercando poco a poco para saber lo que realmente sucedía en aquel lugar y principalmente encontrarme con algo que impactara. Pues ese era el punto principal para seguir creyendo que aquellas almas perdidas siempre han vivido entre nosotros, y aunque muchas personas no creen en ellas por el hecho de no verlas, yo tenía en claro que aquellas almas y seres pueden presentarse desde distintos sonidos, intuiciones, inclusive hasta olores. A pesar de que la iglesia para muchos es un lugar sagrado, yo sabía muy bien que guardaba muchos secretos y esta era una de las que más curiosidad me daba, así que me dirigí lentamente hacia la entrada analizando aquellos escenarios posibles. De igual forma, pude identificar lo vacía que se encontraba, pues otro dato de aquel lugar era que no tenía algún vigilante o alguien que velara, ya que todos aquellos que habían servido aseguraban la presencia de esos seres. Así que ingresar al lugar fue bastante sencillo para mí, pues se encontraba totalmente vacía de presencias humanas. Sin embargo, nunca de espíritus. Al colocar mis cosas en un punto medio, decidí hacer un círculo de sal, pues mi abuela me decía que hacerlo siempre era buena idea para protegernos de las malas vibras y espíritus malvados, y aunque no tuviera miedo en ese momento, consideré hacerlo, pues no perdía nada. Aquellas estatuas que se encontraban en el lugar de día te mostraban seguridad y calma, pero al dar la noche y ver cada sombra, aquellos santos tenían una pinta tan tenebrosa que me hacía dudar si realmente estos nos protegían.
Por supuesto que aquel lugar estaba lleno de tanto eco que cualquier paso y ruido podía escucharse. Fue ahí donde toda mi tortura comenzó. Después de unos minutos dentro del círculo de sal, pude escuchar cómo claramente cerraban la puerta principal. Así que rápidamente me dirigí, pues no tenía idea si existía alguna llave la cual pudiera abrir el lugar. Efectivamente, la puerta se había cerrado por completo y la temperatura cada vez más estaba bajando. En medio de la desesperación no pensé en mi búsqueda, la única preocupación que tenía en ese momento era poder abrir aquella puerta y salir de ahí, pero al mirar aquel escenario me di cuenta de que era algo imposible, pues la puerta era muy grande y pesada. Todo empezó a tornarse más oscuro, y quizá era mi idea, pero poco a poco sentía como aquella iglesia comenzaba a hundirse cada vez más y al mismo tiempo los sonidos del lugar se hacían presentes. Fue ahí donde me di cuenta de que realmente no estaba solo, sino acompañado por diversos espíritus. Mi cabeza comenzaba a dar vueltas cada vez más, por mi frente caían gotas y gotas de sudor frío, mi cuerpo comenzaba a temblar y fue ahí donde comenzó lo peor. A lo lejos escuchaba como alguien se acercaba al altar. De igual forma se escuchaban el ruido de copas y una silla, el olor a incienso también se hacía presente. Lo que menos deseaba en ese momento era voltear, pero era algo que debía hacer en cualquier momento. Así que al girar, pude percatarme de la presencia de una sombra, la cual no se podía percibir el rostro, pero sabía perfectamente que este ser no era una persona de carne y hueso, era un alma que sabía perfectamente que yo me encontraba ahí. Fue ahí cuando a lo lejos escuché un susurro, el cual me decía que me acercara. Decidí ceder a aquella orden, y mientras me acercaba, solo pasaba por mi cabeza aquel arrepentimiento de estar en esa iglesia. Mi vista cada vez se nublaba más, pensando que este sería el final o más bien que podría desmayarme o perder la conciencia en cualquier momento. Mientras aquel espectro hablaba, sentía la presencia de muchas personas, pero al percatarme de la realidad, yo era la única persona en esa iglesia. Fue ahí donde entendí que no solo estaba el espíritu ese, sino también espectros que quedaron enterrados en esa iglesia, al igual que la construcción. Después escuché el sonido como de una guillotina cayendo y se escucharon gritos desgarradores. Fue ahí donde sentí el verdadero terror, pues retumbaban en mi oído una serie de gritos distintos. Llegó un momento de la noche donde ya no tenía otra alternativa, más que esperar que esa sombra negra me hiciera algo, pero en mi poca esperanza, deseaba que ya amaneciera, así que traté de guardar la poca calma que me quedaba para mentalizarme que todo había sido un sueño, así que supliqué a aquellos seres que me dejaran en paz, que ya no volvería a entrar a su casa sagrada, ni haría nada al respecto, pues me había quedado claro que realmente existían y que debía tener respeto hacia ellos. Así que mientras corría el reloj, no sabía si pasaban las horas o apenas unos minutos, traté de cerrar los ojos y evitar aquellos gritos, ruidos que se escuchaban, fue ahí donde perdí el conocimiento. Y de pronto me encontraba fuera de la iglesia, ya había amanecido y no sentía mi cuerpo, era como si me hubieran golpeado fuertemente, apenas si podía pararme. Fue cuando en ese momento me di cuenta de que realmente todo lo que había pasado no había sido un sueño. Tardé varios minutos en recuperar el conocimiento y mientras lo hacía, una persona se iba acercando preocupado hacia mí, pues me preguntó automáticamente qué era lo que me había sucedido. Y después de contarle, abrió la puerta de la iglesia sin problema y pudimos percatarnos que la mayoría de estatuas y decoraciones estaban en el suelo. Pues él me explicó que había alborotado el lugar, que no tenía por qué estar entrando a ese tipo de lugares donde hay almas atrapadas. Desde ahí me di cuenta de que no debía investigar más esos temas y menos de índole religiosa, pues incluso estos pueden ser muy peligrosos. Relato anónimo.